Ahora tenemos compuestos ya elaborados y nos piden que anotemos sus nombres por las nomenclaturas. Recordamos que cuando hablamos de NT me refiero a la nomenclatura tradicional, que utiliza lo que es las terminaciones y prefijos, en este caso hiposo, suico y perico. La nomenclatura stock, que trabaja con números romanos, y la nomenclatura yupac, que trabaja con prefijos de cantidad de elementos. El 1, que era mono, el 2 di, el 3 tri, el 5 penta y el 7 hepta. Ahora, no estoy utilizando ni el 4 ni el 6 en este grupo, porque no son requeridos en los anhídridos. No se utilizan prácticamente al nombrar por la nomenclatura yupac. ¿Cómo debemos resolver esto? Primeramente, averiguando sus valencias. Lo primero que hacemos, sabemos que el oxígeno trabaja con él en los dos. ¿Sí? Yo puedo colocar sus valencias. Lo que no puedo cambiar son los subíndices. ¿Sí? Esto no me es permitido cambiar. Pero sí puedo colocar sus valencias para deducir con qué valencia está trabajando el fósforo. Porque en base a esta valencia yo voy a poder nombrar por la nomenclatura tradicional y la nomenclatura stock. Ahora, deducimos. Nosotros sabemos que cuando se forma un compuesto hay que intercambiar. Eso es lo último que es el intercambio. Entonces, siguiendo esa lógica, este 2, por ejemplo, ha pasado acá. Entonces, si es 2 y esto es 2, quiere decir que cuando han intercambiado no ha habido simplificación. Porque aquí es 2 y esto es 2. Entonces, si eso ha sucedido, este 5 también ha pasado de este lado sin ser simplificado. Por ende, este 5 es la valencia del elemento fósforo. Lo voy colocando acá. 5. ¿Sí? O dicho de otra manera, si el 2, la valencia 2 del oxígeno, es igual al subíndice 2 del fósforo, automáticamente el subíndice del oxígeno 5 es su valencia del fósforo. ¿Por qué? Porque al intercambiar esta parte no ha habido simplificación, por ende aquí tampoco ha habido simplificación. ¿Cómo se nombra en la nomenclatura tradicional? Primeramente se coloca, en este caso, la palabra anhídrido. Anhídrido. ¿Sí? En la tradicional, cuando hablamos de anhídridos, coloco lo que es anhídrido. Sí, anhídrido. Ahora, después de esto, yo busco en la tabla de valencias y busco, en este caso, el elemento fósforo, que su símbolo es la letra P. Y al encontrar este elemento, está en la familia de los nitrogenoides, me doy cuenta que tiene valencia más 3 y más 5. Me fijo cuál sería su terminación. Y según la tabla de valencias me indica que el más 5 es ico. Entonces yo tengo que combinar esta terminación con el nombre del elemento. En este caso es anhídrido, fósforo, ¿no? Coloco normal el nombre, fósforo. Y lo que hago es borrar la última vocal. Fósforo, y anoto la terminación. En este caso sería ico, fosfórico. ¿Sí? Fosfórico. En la nomenclatura stock y la nomenclatura yupac es el mismo procedimiento que se hacía cuando trabajábamos los óxidos básicos. La nomenclatura tradicional es la única que utiliza anhídrido. La stock y la yupac siguen trabajando con la palabra óxido. Recordemos, la stock nombrábamos de la siguiente manera: óxido de y el nombre del elemento. El nombre, sin terminación. ¿Cómo se llama el elemento? Fósforo. Fósforo. No estoy colocando fosfórico, sino fósforo directamente. Fósforo. Y entre paréntesis anotábamos su valencia. La valencia es la parte superior. En este caso del fósforo es 5. En números romanos sería acá. Entonces, para que quede claro, reiteramos este aspecto. El número romano es la valencia del no metal. 5. Posterior a esto, la nomenclatura yupac se nombra de la misma manera. La nomenclatura yupac trabaja con los subíndices, con el 5, con el 2, y empieza con el
oxígeno. Y recuerden, en la stock y la YUPAC, cuando anoto óxido, me está dando a entender oxígeno. Entonces, me fijo los números debajo. ¿Cuántos oxígenos tengo? 5. Y en la YUPAC utilizo estos prefijos. Y el 5 es penta. Entonces yo coloco acá penta de 5, penta, y seguido de eso la palabra óxido. Pentaóxido de, y después de eso me fijo cuántos fósforos son. Son 2. Y de 2 es di. Entonces coloco di, y el nombre del elemento, que en este caso es el fósforo. Sin terminación. Cuidado, me estén colocando fosfórico, no, sino directamente, solo fósforo, de difósforo. Entonces, la nomenclatura YUPAC trabaja con los subíndices. ¿Sí? 5. Y en este otro caso, vamos con el 2, con el di. También cabe mencionar lo siguiente. Cuando en la nomenclatura tradicional no utilizo estas palabras de, porque cuando hay terminación no se utiliza, ¿sí? En el caso de los anhídridos no se va a utilizar, es directamente anhídrido el nombre con su terminación. No hay ninguna otra palabra entre el anhídrido y el elemento con su terminación. En cambio, en la stock y en la YUPAC, entre tanto en la palabra óxido y el nombre del elemento, siempre está la palabra de, óxido de fósforo 5, pentaóxido de difósforo. Pasamos al segundo ejercicio, y me dan este compuesto, y yo puedo ver qué es el azufre. Entonces el azufre, como se darán cuenta, tiene nombres diferentes y distintos, ¿no? Lo primero que hago, averiguo su valencia con la que está trabajando. Coloco. El oxígeno está trabajando con la valencia -2 y analizo. Si acá este 2, al ser intercambiado, al intercambiarse, se ha vuelto 1, porque aquí no está escrito nada, y si no está escrito nada, se sobreentiende que está el 1, entonces quiere decir que se ha simplificado. Al momento de intercambiar, aquí le he sacado mitad, 1, y ese 1 ha pasado acá. Entonces, si se ha simplificado esta valencia, también la valencia que estaba en el azufre se ha simplificado. Es decir, alguien le ha sacado mitad acá y ha quedado como 3. Por ende, si esto ha pasado, la valencia original sería el doble del 3. Y en este caso el doble del 3 es el más 6. Más 6, la mitad 3 y pasa. 2, 1, pasa. Entonces de esa manera deducimos. Reiterar que aquí yo no puedo aumentar nada. Si está vacío y yo coloco aquí el 2, estoy cometiendo un error. Porque aquí está el 1 que se sobreentiende. No puedo tocar, cuando me dan el ejercicio de nombrar por sus 3 nomenclaturas, la parte de los subíndices, de las cantidades de los elementos. Entonces procedo a nombrar. Nomenclatura tradicional, habíamos dicho que en los anhídridos es el único que se coloca la palabra anhídrido. Ahora, el azufre hemos dicho que no puedo utilizar las terminaciones normales. Si me fijo en la tabla, azufre más 6 lo busco, tiene esa valencia, y en el recuadro de lado me dice que cuando está trabajando con el más 6, la terminación es ico. Entonces, azúfrico tendría que ser, pero habíamos dicho que cuando se trabaja con el azufre, tiene nombres distintos, ¿sí? Nombres distintos. Entonces yo me fijo, más 6 ico, busco entre los nombres distintos, ico, y me doy cuenta que es sulfúrico. Entonces el azufre, su nombre es anhídrido sulfúrico. Sulfúrico. Entonces, estos nombres especiales, o que tienen ciertos cambios, son válidos para la nomenclatura tradicional. Solo para la nomenclatura tradicional. La nomenclatura stock y la nomenclatura YUPAC trabajan con sus nombres. Es decir, recordemos, la stock sigue manteniendo lo que es la palabra óxido de
y el nombre del elemento, que en este caso es el azufre. Entonces yo le coloco óxido de azufre, ¿sí? No utilizo esto porque aquí no hay terminación, solo su nombre. Paréntesis. En números romanos su valencia del azufre, 6. En números romanos. Paso a la nomenclatura IUPAC, que había dicho que trabaja con los subíndices, cantidades. ¿Cuántos oxígenos tengo? 3. Y si trabajo con 3 es tri. Entonces coloco acá tri y sigo manteniendo la palabra óxido. Esto se refiere a 3 oxígenos, óxido, trióxido, 3. De, me fijo acá, 1. El 1 es mono. Entonces yo puedo colocar trióxido de mono, azufre. Coloco su nombre, sin terminación. Mono, azufre. Ahora, también recordar que cuando utilizábamos el prefijo mono, esto lo podíamos anotar o no lo podíamos anotar. Si lo anotamos, es válido. Si no lo anotamos, también es válido. Es decir, que este nombre también, si se desearía, lo podríamos anotar así. Trióxido, 3 oxígenos de, y el mono se puede sobreentender. Es decir, no es necesario. De azufre. ¿Sí? Si yo anoto de esta manera es correcto. Si anoto de esta manera también es correcto. Pero solamente se me permite con el 1, con el mono. No se me permite con el di ni con el tri. Eso sí o sí los tengo que anotar. Entonces lo que hemos hecho ahora es anotar los nombres de este compuesto, tanto en la tradicional stock y en la IUPAC.